Muy buenas a todos, un día más, una nueva oportunidad que nos da Dios, una bendición para estudiar su palabra, aprender cada día más de ella y poder profundizar más en la palabra de Dios. Ya, gracias a Dios, llegamos al sexto capítulo, una nueva oportunidad de aprender más de su palabra. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo un tema muy importante para nuestras vidas, vamos a comprender cuáles son el porqué del sufrimiento de cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, vamos a comenzar este tema de hoy y espero que hayan podido hasta ahorita comprender. Cualquier duda pueden hacerlo por la página web o pueden comunicarse por el WhatsApp que se creó del grupo para que podamos aprender. Igual voy a dejar en el link de YouTube la descripción para que puedan anexarse a ese grupo y juntos poder tener una comunidad de estudio más grande. Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Y la clase de hoy que vamos a tomar es la mejor solución a mis problemas y preocupaciones. Pero antes vamos a hacer una oración al nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar nuevamente tu palabra. Nosotros vamos a aprender y atesorarnos en nuestro corazón tu palabra y acercarnos más a ti. Gracias por tantas bondades y bendiciones que nos regalas. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti y a honrarte y servirte de todo corazón. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, como veíamos en este curso de escudriñar las escrituras, vamos a ver el día de hoy la solución a mis problemas y preocupaciones. ¿Qué hacer cuando hay problemas personales o espirituales, de salud, de familia o de trabajo? Quizás sientas remordimiento por tus fracasos, quizás te sientas incomprendido solo o demasiado, o desanimado, perdón. ¿A quién recurrir? ¿A quién recurre? La mayoría de las personas, ¿a quién recurren cuando tienen problemas? Joseph Haydn dijo en una ocasión, cuando yo me siento, perdón, cuando yo me siento triste, oro al Señor de rodillas. El gran remedio para nuestro problema es y siempre será la oración. Ese es el teléfono directo hacia Dios. Recuerdo hace tiempo la historia de la humanidad. Se cuenta la parte de la Guerra Fría y dice que había un teléfono rojo en la Casa Blanca y en el Kremlin. Y así podían tener una comunicación directa ellos dos. Nada más con levantarlo, el teléfono sonaba en Rusia y así podían estos dos mandatarios, tanto el de Estados Unidos como el de Rusia, negociar cualquier situación delicada para evitar la guerra. Igual nosotros tenemos esa línea directa con Dios. Nosotros podemos comunicarnos con Dios con solo colocarnos de rodillas, a orar. Y esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener porque nos acercamos al trono de la gracia con solo una oración. Ahora, en Salmos 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces Dios siempre nos ha demostrado que Él está atento a nuestra situación, Él está atento a todo lo que nos sucede y Él nos quiere ayudar. Y la única forma que nosotros podamos ser ayudados es que nosotros nos arrodillemos y clamemos a Dios. Si nosotros no clamamos, no podemos tener ayuda. La fe sencilla de un niño. Cuenta la historia en un pueblo, había una sequía muy grande en ese pueblo. Y sufrían la siembra de la familia. La finca estaba seca y no podías darle agua a la siembra y se estaba muriendo y eso era el sustento de la familia. Entonces dice que se colocaron de rodillas, decidieron orar y le pidieron al Señor fervorosamente que trajera grandes lluvias para que pudiera salvar el sembradío. Al levantarse, todos se disponían a salir
Y la niña salió corriendo y agarró el paraguas y regresó. Y todos le preguntaron, ¿por qué traje el paraguas? Y la niña dice, ¿no acabamos de orar para que llueva? Esa es la fe genuina de un niño. Los niños son los que nos demuestran siempre la sencillez y en su palabra Dios dice, si no fueres como niños no podréis entrar en el reino de los cielos. Solamente cuando nosotros volvemos a nacer, nos colocamos como niños, podemos acercarnos al trono de la gracia. Solamente allí. Entonces, si es de esta forma, ¿cómo definimos la oración? Dice que la oración es una necesidad porque es la vida del alma. Así como nosotros nos alimentamos físicamente, la oración también tiene que ser como eso. Igual que la Biblia, debería ser un plato completo de oración y lectura de la palabra de Dios. La única forma en que se alimenta el alma es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Cuando estamos con un amigo confidente, que sabemos que le vamos a contar lo que sea y él lo va a guardar, ese secreto nadie más se va a enterar. ¿Cómo somos? Le contamos absolutamente todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado. El mejor ejemplo es unos esposos. Siempre los esposos se están comunicando y diciendo cómo estuvo su día. Igual deberíamos ser con Dios. No deberíamos buscar a un amigo en la tierra, porque a veces los amigos fallan, pero Dios es el único que no puede fallar. Aparte de la oración, de estas definiciones, también tenemos que es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Dios nos tiene abiertos los cielos para que recibamos esa bendición. Pero así como en una casa tenemos las ventanas cerradas o las persianas cerradas y no entra nada de luz, solamente cuando nosotros abrimos las persianas, igual sucede con la oración. Solamente con la oración Dios puede dar esa bendición. Es una vitamina espiritual. Ahora, ¿con qué medios de comunicación proveyó Dios después de la caída en el pecado? Nosotros ahorita tenemos nuestros equipos electrónicos con los cuales nos comunicamos, llamamos a nuestros amigos, llamamos a nuestros familiares y le comunicamos que nos sentimos bien o que nos sentimos mal, contamos nuestra historia. Ahora, ¿cómo Dios dejó o cuál fue el mecanismo que Él dejó? Dice, nuestro amigo Jesús desea ayudarnos cuando nos habla mediante su palabra. Estudiémosla diariamente. Como le decía al principio, si nosotros oramos y oramos y leemos la Biblia, estamos teniendo un alimento completo para nuestro ser. Es la única forma en que nosotros podemos alimentarnos completamente. Nosotros le respondemos mediante la oración. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Entonces, aún estaba Daniel orando al Señor cuando ya había obtenido la respuesta. Entonces, nosotros debemos orarle al Señor y confesar nuestros pecados. Y dice que no solamente confesar nuestros pecados, también debemos confesar los pecados de nuestros familiares. Dice que Job constantemente hacía oración por sus hijos, ya que sabía que podían haber cometido un pecado y quería pedir perdón. Debemos orar también por nuestros familiares. ¿Cuándo y dónde debemos orar? ¿Qué le rogaron los discípulos a Jesús? Los discípulos le rogaron algo a Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ha sido el ruego de muchas personas. Queremos conocer a Dios, pero no sabemos cómo conocerlo. Entonces le pedimos a Dios, sus discípulos le pidieron a Dios para poder comunicarse con él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pedirle a Dios por medio de la oración? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de la oración?
Me disculpo un momentico que estoy teniendo un problema aquí con el sistema. Ok. Entonces, ¿cuántas clases de oración existe? Dice que existe la pública, donde uno ora y la congregación escucha con reverencia, y deben ser cortas, deben ser muy cortas este tipo de oración. Aparte, tenemos la oración en el hogar. Dice que por la mañana y por la noche deberíamos juntarnos la familia a leer la palabra de Dios y orar. Y antes de comer, agradecer y pedir bendición por los alimentos. Estas son las oraciones que deberíamos tener en la intimidad. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Y esta es la más importante, que a veces nosotros queremos orar y decirle a todo el mundo cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras situaciones, pero la mejor forma de nosotros comunicarnos con Dios es cuando lo hacemos en silencio. Y no le decimos a nadie nuestros problemas, solo se lo decimos a Dios. Si bien orar 3 veces al día es el programa ideal, debemos tener una constante oración y orar sin cesar. Ese es el momento en el que nosotros oramos constantemente. Vamos en el metro, oremos. Estamos en el trabajo, oremos. Lo ideal es que dediquemos 3 veces al día un tiempo para orar al Señor profundamente, contrito de corazón y hablándole a nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos evitar al orar? Al orar, dice Mateo 6, 7 al 8, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidéis. Entonces Dios sabe cuáles son nuestras necesidades antes que nosotros las pidamos. Entonces no necesitamos decir grandes oraciones y decirle a nuestro Padre una oración súper desarrollada, algo súper grande, ¿no? Solamente tenemos que decirle al Señor palabras sencillas. Entre más sencillas, mejor. Y como si estuviéramos hablando con una persona. A veces pensamos que tenemos que hablar con alguien grande, un mandatario grande. No, Él quiere que seamos amigos, seamos familia. Con una familia yo me dirijo a Él de la mejor forma en la que yo pueda expresar mis sentimientos. Pero cuando empezamos a utilizar vanas repeticiones o empezamos a utilizar muchas palabras, ya esa oración no puede ser escuchada. ¿Por quiénes deberíamos orar? Dice que por los enfermos y los unos por los otros. Por los mensajeros y del evangelio y la obra de la predicación, por nuestros misioneros que van a otros países o en nuestro propio país a predicar la palabra de Dios. Por el derramamiento del Espíritu Santo deberíamos orar. Ahora, ¿cuál es el modelo de oración? ¿Cómo deberíamos orar? El Señor Jesús nos lo enseñó. Dice que nos debemos dirigir al Padre y comenzamos con un Padre nuestro. Después deberíamos agradecer. Te agradezco porque me has dado esta oportunidad. Después deberíamos pedir por otros y por el perdón de los pecados. Entonces deberíamos pedir por las necesidades que tenemos, por las necesidades de otras personas y el perdón de los pecados de tanto nosotros como de otras personas. Y en nombre de Jesús deberíamos hacer todas nuestras oraciones y culminar con amén. Así sea. La oración tiene varias partes. El vocativo, que es cuando nosotros
le rendimos honor a nuestro Padre y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, el cuerpo de la oración, loor, es cuando decimos, santificado sea tu nombre, el agradecimiento, te doy gracias por lo que nos has dado en este día, la confesión, perdona por, y petición, te ruego que me ayudes en esto, en esta situación. Intercesión, y es la ayuda final. Terminamos con en el nombre del Señor Jesús y un amén que significa así sea. Que Dios nos escuche. ¿Qué actitud deberíamos asumir? Para que Dios nos escuche, ¿qué actitud deberíamos asumir? Dice que virtud necesitamos para satisfacer, que manifestar, perdón, es la sinceridad. Solamente cuando nosotros demostramos sinceridad en nuestra oración, si nosotros oramos solo por orar, en realidad no estoy haciéndolo bien, porque estoy haciéndolo ya sea por un motivo, ya sea por alguna situación. Nosotros debemos orar porque en realidad lo hacemos de corazón. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No debemos orar así, levantando las manos y en público y en la iglesia para que todo el mundo se entere, o en el metro para que todo el mundo se entere. No, y debemos hacerlo de la forma más sencilla posible, donde nadie se entere. Ni siquiera tu mano izquierda debe enterarse de lo que hace tu derecha, dijo el Señor Jesús una vez. Así deberíamos orar. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cómo debemos pedir? Con fe. Eso era lo que veíamos en las clases anteriores. Solamente cuando nosotros pedimos con fe al Señor es que nosotros podemos tener la respuesta. Hace poco me sucedió algo interesante. Pedí al Señor que me diera una señal para alguna acción y la respuesta la tuve al abrir los ojos, así como dijo Daniel. A veces la oración puede venir tarde. Duré años orando porque me sucediera algo y después de los años fue que sucedió y me sorprendió la respuesta, la forma en que Dios responde. A veces pensamos que tiene que ser así porque nosotros queremos que sea así y no, es que debemos orar constantemente y con fe, sin importar si es hoy, si es mañana, si es pasado, la respuesta. Solamente debemos confiar en Dios que eso ha de acontecer. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues quién tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces debemos pedir al Señor con fe, no dudando nada, solo con fe. Y eso era lo que veíamos en la historia de la niña. Necesitamos humildad, cual parábola lo ilustra. ¿Y cuál es la palabra que lo ilustra esa humildad? La del fariseo y el publicano que veíamos en las clases anteriores, en Lucas 18, 9 al 14. El único que hacía humilde era el publicano que decía, Señor, no mires mi pecado. De verdad, perdona por todo lo que he hecho. En cambio, el fariseo decía, mira que soy santo, no soy como este que está acá. ¿No? Debemos ser los más humildes de corazón. Para orar con reverencia, ¿cuál es la posición ideal? Con reverencia. No con un espíritu de osadía, de que yo soy el mejor, de que yo sirvo. No, con reverencia. Rostro humilde y contrito. Porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, ¿cómo debemos orar al Señor aparte de la humildad y la sencillez? De rodillas. Porque estamos demostrando al Señor que no valemos nada. Una persona que se jacta no dejaría que nadie la ciña al suelo, la ponga al suelo. En cambio, una persona que se humilla, se postra al Señor y le dice, Señor, he pecado y necesito tu perdón para poder seguir adelante. ¿Qué debemos tener siempre? Espíritu de perdón. Siempre deberíamos al Señor pedirle perdón por nuestros pecados. Y muchas veces nuestras oraciones se convierten en más
ayuda, 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 pero nos olvidamos de pedir perdón y agradecer al Señor porque es lo que nos da. Deberíamos tener cuidado en eso. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas. ¿Cuántas veces nosotros no perdonamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a un allegado que nos hizo mal? Y ahí está la respuesta. Si no lo hacemos, Dios no nos perdonará. ¿Qué debemos recordar de decir cuando pedimos algo? Hágase tu voluntad. Señor, haz esto, haz lo otro, haz lo que sea, pero ayúdame. Amén. ¿Y qué estoy haciendo allí? Estoy poniendo el yo por encima. Y al final el que debemos poner es a Dios. Es la voluntad de Él el que tiene que hacer. Muchas veces hacemos muchos planes, pero Dios tiene otro favor. Igual que su voluntad. Como el barro en la mano del alfarero, dejémonos moldear por el Señor. Dios conoce todas nuestras necesidades, pero Él igual quiere que nosotros le pidamos a Él que haga su voluntad en nuestra vida, no nuestra voluntad. Y en este ejemplo tenemos el semáforo. Él puede contestar de tres maneras. Un no, el rojo, espera, el amarillo, y un sí, el verde. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Como les decía, a veces nosotros podemos pasar años orándole al Señor porque nos diga si estamos bien haciendo algo, un proyecto, una meta, algo, y Dios nos responde con un no o con un espera. Y pasan los años y te dice espera, 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 espera. Pero de repente te dice, después de años, un no. Tanto esperar para que me dijera un no. Pero Dios tenía una voluntad en ese ejemplo. Él sabía que tenía algo para ti guardado en ese tiempo de espera. Algo tuviste que haber aprendido allí. O a veces que, como Daniel, no hemos terminado de orar y ya Dios está respondiendo nuestra oración. Solo podemos llegar a comprender esto cuando nosotros con fe aceptamos su voluntad. La parábola de la viuda demuestra eso, la constancia. Cuenta de esta pobre anciana y viuda que quería que se hiciera justicia hacia ella. Lo pueden corroborar en Lucas 18, 1 al 7. Y dice que iba constantemente al juez para que le solucionara sus problemas. Y constantemente iba, y el juez no le daba respuesta. Llegó un punto en el que el juez se cansó y dijo, ya basta, tengo que solucionarle aunque sea para que se vaya. Así deberíamos ser nosotros. Orar constantemente, pero a veces nosotros queremos que se cumplan las tres cosas, pero así, oramos y ya, no vuelvo a orar nunca más. Y esperamos que Dios, por medio de esa oración, nos conteste. Pero ¿será que Dios puede contestar así? Solamente cuando hay constancia es que Dios puede contestar. Mientras tanto, no. ¿Qué se debe respetar para ser oído por Dios? Respeto a su ley. Algo importante aquí para que se puedan cumplir esas tres señales del semáforo es que nosotros cumplamos la ley, que era lo que veíamos en la clase anterior, en el capítulo 5. Si nosotros cumplimos y llegamos a esa estatura de la ley que Dios quiere de nosotros, Dios puede hacer maravillas en nosotros. Si nosotros cumplimos la ley, Dios oye nuestra oración. Pero entonces yo, no sé, voy a fiestas, disfruto de mí mismo, no oro nunca, no voy con un espíritu humilde al Señor. ¿Será que Dios puede contestarme? Para meditar. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardaremos de Él
porque guardaremos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Jesús dijo, ¿en nombre de quién debemos orar y por qué? En el nombre del Señor Jesús, que era lo que veíamos antes en el ejemplo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos pedir de corazón al Señor Jesús. Él lo prometió. Y algo clave en la Biblia es que lo que Él cumple es lo que Él pide que hagamos, o lo que nosotros pedimos al Señor, Él lo cumple. Solamente debemos pedir. Alivio y gozo a través de la oración. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jesús, a Jehová, el camino del impío, mas el alma al que le sigue justicia. Mas el ama al que sigue justicia. Entonces, la oración es de los rectos es su gozo. Dios quiere que nosotros cada día oremos al Señor. Es la única forma en que nosotros podamos tener gozo, podamos tener paz. Solamente cuando confiamos y dejamos nuestras cargas a Dios. Cuando nos sentimos cargados de problemas, ¿a quién podemos telefonear por ayuda? ¿Será que llamo a mi mamá, a mi abuela, a un amigo, a una amiga? Lo veíamos al principio. La única línea telefónica conectada directamente a nosotros y que solo se puede levantar esa línea es cuando nos arrodillamos, es con Dios. Y lo vemos en la Biblia. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué llamado nos dirige Dios? Romanos 12:11 al 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Solamente cuando somos constantes orando al Señor es que nosotros podemos llegar a obtener ese gozo. Pero la cuestión es que a veces somos muy perezosos. Nos da pereza orarle al Señor. Pero dice que cuando nosotros tengamos flojera, que no queramos orar, que ese día dijimos no quiero orar, ahí es cuando más debemos orar. Y ahí es cuando más fe vamos a obtener de Dios. Cuenta la historia de un hombre que iba caminando por la playa y iba con Jesús. Iba caminando y de repente se le acercó Jesús. Y en ese momento empezó a hablar con Jesús y le dijo, ¿por qué cuando más te necesitaba solamente habían unas huellas al lado mío? ¿Por qué no estuviste conmigo en los momentos difíciles? Ahora que estoy tranquilo, estoy caminando contigo. Ahora hay dos huellas, cuando en realidad ahorita estoy feliz, estoy gozoso. ¿Por qué no lo hiciste? Y Jesús le respondió, porque cuando estabas sufriendo, esas dos únicas huellas eran las mías, porque yo te estaba cargando. Cuando nosotros dejamos a Dios nuestras cargas, Él toma eso y deja que nosotros avancemos sin carga. Deja que nosotros pasemos sin carga por este mundo. Solamente si confiamos plenamente en Dios. Ahora agradezcámosle al Señor en oración por esta bendición que nos da. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todas las bondades que nos das. Gracias porque nos regalas la oportunidad de haber aprendido cómo dejar que nuestro sufrimiento sea moldado, que sea quitado de nosotros y tú lo lleves por nosotros. Gracias porque nos das tantas bendiciones y tantas bondades. Ayúdanos para que cada día podamos acercarnos más. Ayúdanos para que nosotros podamos siempre
rendir nuestras cargas a ti. Y de esta manera aceptar tu voluntad en nuestros corazones. Acompáñanos cada día, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y que cada día puedas aprender más de su palabra. Para la próxima clase vamos a estar estudiando acerca de quién dominará el mundo en el futuro. ¿Será Estados Unidos, Rusia, China, Japón o alguna otra potencia? ¿Por qué perdieron Hitler y Napoleón la guerra? ¿Existen 3 palabras por las que ellos fracasaron, escritas hace 2600 años en Babilonia? Vamos a retomar este capítulo importante de la profecía, el futuro. Muchas personas quieren saber su futuro, pero pocos la conocen. Espero que haya sido de bendición este tema y con la ayuda de Dios podamos cada día acercarnos a su trono de gracia y de esta manera aprender cada día más de su palabra. Les espero para el próximo capítulo y espero que haya sido muchas bendiciones. Amén.